Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es análisis de circuitos digitales y tenemos que fijarnos que el primer paso corresponde a obtener las ecuaciones de la salida, ¿cierto? Tenemos acá las entradas W, X, Y Z y tenemos acá F1 y F2. Tenemos que verlo de esta manera. Tenemos que imaginar que tenemos acá una especie de bloque, ¿cierto? Que tiene las entradas por un lado, ¿cierto? Que serían W, X, Y, Z y las salidas que son F1 y F2. Esa F quedó medio rara, pero es F1 y F2. Ahora, una recomendación que yo les doy siempre es dibujar directamente sobre el circuito e ir en realidad escribiendo lo que sería la función que nos entrega cada puerta. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá vamos a tener, ¿cierto? A la salida de esta puerta NOT, que lo que hace es negar, ¿cierto? Lo que tiene a su entrada, W negado, ¿cierto? Porque llega el W, pasa por la puerta, se niega y sale como W negado. Luego, en esta puerta, vamos a tener a su salida entonces el producto, porque es lo que realiza esta puerta AND, entre W negado, que está llegando a una de sus entradas, y X, que llega directo, ¿cierto? Así que tendríamos entonces W por X. Tenemos también otra puerta acá, donde nos está llegando el W y no está llegando el X. Quiero que desde ya les quede claro que no tenemos una conexión en este punto, por ejemplo. Simplemente la conexión ocurre acá arriba, ¿ya? Así que todo esto es como no está conectado a lo demás, ¿ya? Así que nos llega efectivamente el W, llega el X. Acá vamos a tener, por tanto, el WX como un producto. Y ahora nos vamos a la otra puerta, que sería una puerta, una X, en este caso es una NOR, ¿cierto? Que va a estar sumando y negando al mismo tiempo. Por tanto, vamos a tener el W negado X más el WX. Recuerden que están llegando ellos ahí, a sus entradas. Y además se niega, ¿cierto? La burbuja que tenemos al final de la puerta me indica eso, esa burbuja. Tenemos listo ya lo que pasa acá y acá. Fíjense que está llegando ese valor a ambas entradas, o las entradas de ambas puertas, ¿cierto? Vemos qué ocurre acá. Vamos a, de hecho voy a agrandar un poco para borrar ahí. Y ahora sí. ¿Qué es lo que está llegando, por ejemplo, a esta primera puerta? Podemos ver que acá hay una negación, ¿cierto? Que viene por acá. Y que en realidad lo que llega es el I negado, ¿cierto? I negado, llega ahí. Y además, como se puede ver, llega directamente el Z, sin ningún tipo de negación, a nuestra puerta. El Z. En definitiva, la función f va a ser igual a el producto de todo lo que está llegando a sus entradas. Así va a ser, por ejemplo, el I negado, va a ser el Z, ¿cierto? Y además, este término que sería W negado X más WX. ¿Sí? Y sin olvidarnos de la negación que tiene. Esa sería entonces la función F1. Se dan cuenta que en realidad dibujando sobre el circuito se hace mucho más simple. Si yo, por ejemplo, quisiera verlo desde acá hacia allá, diría, ya, pero tiene entonces el producto de Z y negado, pero aquí ¿qué llega? Llega la suma negada de algo, ¿cierto? Sería un poco más engorroso que partir desde acá, donde es bastante simple en un principio, ¿cierto? Porque partimos sumando, multiplicando o realizando otras operaciones con pequeños términos, hasta que en definitiva llegamos a la solución, que sería la función que buscamos. Lo mismo podemos aplicar al caso que tenemos acá, ¿ya? Antes de obtenerla, quiero saber si que tienen ustedes alguna duda, ¿ya? Me lo pueden escribir si es que es así. ¿Dudas? En F1 se puede simplificar la suma, efectivamente. Se puede simplificar, pero mira, claro, se puede factorizar y simplificar. Y ahí no, se nos va a hacer más simple, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar eso para el paso siguiente. Pero sería muy válido. Ahora, de hecho, más rápido de lo que hicimos en la clase pasada. Donde lo desarrollamos un poco más, me parece. Si me perdió el lápiz, no sé dónde lo dejé. Acá está. Ya, entonces obtenemos la expresión correspondiente al F2. Vamos a obtener acá la expresión, vamos a hacerlo como F2
2, ¿cierto? Partimos de la misma manera. Acá pueden ver que en realidad lo que llega a este punto es lo mismo, ¿cierto? Que teníamos ahí, que es ese término, ¿cierto? Y acá va a llegar el i y el z. Anotamos el i y el z. Sin negar, ¿cierto? Multiplicado por ese término que teníamos ahí, que era el wx más w, o sea, w negado x más el wx, todo negado. Y claro, se podía simplificar bastante más simple, ¿cierto? De momento tenemos las funciones correspondientes a nuestro circuito. Son dos funciones de salida, F1 y F2. Ahora podemos simplificar. Acá, como pueden ver, hicimos más desarrollo, pero efectivamente podríamos haberlo hecho así, como me lo comentan ya. Así que vamos a hacerlo de la forma más resumida. Ya, entonces ahí tenemos wx más w negado x, ¿cierto? Más wx, todo negado. Y efectivamente, yo podría haber dicho así, y negado z. Dentro de esto yo puedo factorizar por el x, ¿cierto? Factorizo por el x, me queda por tanto w negado más w. ¿A qué es lo que es igual eso? A 1. Recuerden que a negado más a es igual a 1. ¿Sí? De ahí viene el por qué puedo hacer eso. Y en definitiva la expresión nos queda mucho más simple, mucho menos desarrollo. Nos queda por tanto el i negado z, acá nos queda el x negado, y si yo lo ordeno un poco más para que nos quede ordenado, nos queda así. X negado y negado z. Y eso lo puedo dejar expresado, de hecho, para que quede ahora sí más ordenado, lo vamos a poner acá. F1 igual X negado y negado Z. Y lo de abajo lo vamos a borrar porque en realidad era más procedimiento que, como ustedes pueden notar, si es que uno aplica el álgebra de una u otra manera, puede obtener expresiones que pueden ser más o menos complejas. ¿Sí? Y tenemos la primera expresión. Vamos a simplificar ahora la otra función. F2. Y para F2 tomamos tal cual lo que tenemos, ¿cierto? Acá y podemos aplicar exactamente lo mismo que acabamos de realizar, ¿cierto? Estoy copiando lo que está acá y simplificamos. Nos queda IZ, acá nos va a quedar negado, ¿cierto? Nos queda el X, nos queda W negado más W, eso dijimos que era 1. En definitiva, nos queda la función de la siguiente manera. F2 igual a IZ, X negado, que en particular lo ordenamos así, no F1, sino que F2. Nos queda X negado y Z. Borramos de momento. Y ahí tenemos la expresión. Ya la voy a encerrar yo en unos rectángulos para que nos quede bien ordenado. ¿Sí? Y tenemos entonces las funciones. Claramente queda bastante más simplificado, ¿cierto? Ahora, ese era el primer paso, que era, o en realidad el primer paso era obtener la ecuación de salida o las ecuaciones de salida. Después, yo les comentaba, ¿cierto?, que es obtener la tabla de verdad y simplificar. Sin embargo, esto se puede realizar muchas veces, simplificar primero, si es que la función no es tan compleja como era este caso, o si es que fuera un poquito más complicada de trabajar, podríamos nosotros directamente trabajar primero con la tabla de verdad, ir resolviendo por parte de nuestra función y llegar en definitiva a la tabla completa. ¿Ya? Y después de eso, con la tabla, simplificar. ¿Ya? O sea, podríamos hacer ambos casos. Ahora, con eso listo, nos quedaría entonces obtener la tabla, ¿cierto? Y para obtener la tabla de verdad, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta primero es qué pasa con las diferentes combinaciones de entrada, ¿cierto? Y en definitiva, qué pasa con nuestra salida. Ustedes pueden notar que en realidad no dependía del W, ¿cierto? Pero podríamos expresar entonces nuestra tabla de verdad, incluyendo o no incluyendo el W. En particular, yo elegí escribirlo y
Vamos a borrar acá porque eso ya lo teníamos resuelto, ¿cierto? Ahí hemos hecho un procedimiento un poco más largo, pero en definitiva llegábamos al mismo resultado. Entonces lo que vamos a calcular ahora, una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, considerado ya lo que ocurre con nuestra función, es cuando tenemos los unos. En realidad tenemos la tabla lista ya, así que lo que vamos a hacer más que nada es fijarnos por qué están esos unos ahí. Recuerden que cuando tenemos una función, yo lo que hago es esto. Yo digo, ¿qué valores puede tomar, en este caso cada término, para que la función sea 1? Y aquí yo tendría entonces que, yo sé que si el x es 0, el y es 0 y el z es 1, yo sé que la función va a ser 1 inmediatamente. Si es que nosotros incluimos en la tabla el w, habría que decir, bueno, entonces son dos combinaciones, cuando w es 0 o cuando w es 1. Si es que no lo incluimos, en ese caso entonces lo que vamos a tener es que estaría listo, ¿cierto? Esta sería la combinación para la cual la función es 1. ¿Ya? Yo en particular, como lo incluí, voy a poner las dos combinaciones. Y aquí ponemos el caso, ¿cierto? Cuando el W, si lo ponemos acá adelante, es 0 y cuando es 1. Lo mismo ocurre para la otra función, ¿cierto? Tenemos que, si es que el X es 0, el Y es 1 y el Z es 1, nuestra función F2 da 1. Si consideramos el W, ¿cierto? Que estaba originalmente al menos incluido dentro de las entradas, a pesar que en realidad no tenía un efecto real sobre ella, tendríamos esas combinaciones. ¿Qué minterms son estos? Sería el minterm 1 y el minterm 9. ¿Sí? Y este de acá sería el. ¿Cuál sería? El 3 y el 11. Recuerden que yo lo que hago es simplemente convertir el binario así tal cual, ¿sí? Sin considerar signo ni nada por el estilo, como un binario en formato real. Así que yo sé que la función va a tener, en este caso la f1, va a tener unos en el 1 y en el 9. Así que así es como se llenó esta tabla. Se fijan, incluimos el W y pusimos un 1 acá y otro acá. Sí, dime. Los que escribí acá, lo que representarían sería al W, ¿ya? Porque nosotros en este caso en la tabla consideramos el W, y como en este caso estaría fijo lo que pasa con el X negado, ¿cierto? El Y negado y el Z para que dé 1 la función, ¿cierto? Al incluir el W tendríamos dos posibilidades, cuando el W es 0 o cuando es 1. Y ahí es opcional en realidad incluirlo, ¿sí? Porque alguien podría decir, pero bueno, es que en realidad el W no influía, así que lo omití. Sería válido. Claro, es que como no se manifestó después, ¿cierto? Y lo mismo hicimos acá. Y ahí, claro, te podría quedar una tabla más pequeña. En este caso de 8 filas. Y claro, me olvidaba de escribir también qué pasaba acá. Ahí teníamos, ¿cierto? Que la F2 era 1 para estos minterms, para el 3 y para el 11. 3 y 11. Como pueden ver ahí, tenemos, ¿cierto? El 3. Y aquí tenemos un 1. Y en el 11 también. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que para este tipo de problemas, y en realidad para el curso en general, sabernos en binario desde el 0 hasta el 15 nos ayudaba pero un montón? Así que sería el caso también. No olviden también que acá nosotros estamos describiendo lo que son las entradas y las salidas. Se pueden poner sin ningún problema en una misma tabla, ¿cierto? Si tuviera, por ejemplo, una salida F3, Z o como yo quisiera, podría incluirla sin ningún problema, porque las combinaciones de entrada en ese sentido van a estar ya dadas acá. ¿Sí? Recuerden que nosotros en la tabla de verdad lo que hacemos es ver todas las combinaciones posibles, todo lo que puede ocurrir con nuestras entradas. Y lo hacemos de forma ordenada para que sea mucho más fácil, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, con eso listo, ya estamos casi terminados con este problema, porque fíjense que lo primero que hicimos fue obtener las ecuaciones lógicas de salida. Luego nosotros en particular, como estas ecuaciones no eran tan complejas, las simplificamos con álgebra únicamente. Si es que fueran más complejas, lo más probable es que tuviéramos que realizar primero una tabla de verdad por partes y después simplificar quizá con mapas de Carnot.
pero como no era el caso, después obtuvimos la tabla de verdad. Y por último nos queda representar el circuito simplificado, si es que es posible. Y de hecho es posible, porque si este es el circuito completo, el simplificado en realidad va a quedar incluso más pequeño, ¿sí? Así que para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo tenemos dibujado abajo, pero lo vamos a dibujar acá también. Dibujamos el circuito simplificado. Y para eso podemos hacer varias cosas, miren. Tenemos la función, que de hecho está escrita ahí. Vamos a poner por acá también la función, para que esté bien a mano. X negado, Y negado, Z. Tenemos, ¿cierto?, el F2, que sería X negado Y, Z. Y una recomendación al momento de dibujar los circuitos es que hagan esto, miren. Por ejemplo, ustedes pueden escribir acá una línea, o dibujar una línea en realidad, ¿cierto? Acá otra. Ponemos acá el X, el W obviamente no está, así que lo estoy omitiendo en estas líneas. Y nos fijamos ahora si es que aparece algún término negado. Pueden ver que el X sale negado, así que voy a poner acá una puerta NOT para obtener así el X negado. ¿Aparece el Y negado? De hecho sí, aparece, ¿cierto? Así que voy a incluir también una puerta NOT con él para que aparezca negado. Así que eso vamos a hacer. Ahí. Y ahí. El Z, ¿por qué no lo voy a poner negado? Porque simplemente, como pueden ver ustedes, no aparece negado, ¿cierto? Y ahora, ¿qué nos queda? Nos queda entonces realizar el producto de tres términos que está acá, o de tres variables en realidad para ser más preciso. Lo vamos a realizar y vamos a obtener entonces F1. Vamos a tomar entonces el X negado, ahí, el Y negado, ahí, y por último el Z. Recuerden que la única o el único punto de unión o intersección es donde está el nodo, ¿ya? Las otras líneas que se están cruzando no están conectadas. Y ahí quedó mi puerta, ¿cierto? Nos queda la última, que sería esta puerta AND nuevamente para formar F2, donde tenemos al X negado, tenemos al Y y tenemos la Z, que me quedaron medias chocas las líneas, pero se entiende. ¿Sí? Y ahí estaría listo nuestro análisis, ¿cierto? Hemos reducido bastante el circuito. Voy a ir borrando el circuito de abajo también. Quedó más pequeño, de hecho. ¿Alguna duda respecto a lo que acabamos de hacer? Recuerden, primero obtenemos la ecuación lógica, luego, dependiendo del caso, ¿cierto? Simplificamos con álgebra si es que es posible, si es que no es tan compleja la expresión, y obtenemos la tabla de verdad, o si es que fuera una expresión más compleja, que ya yo creo que eso lo vamos a ver en la clase siguiente, ahí aplicaríamos directamente, como les digo, obtener la tabla y después usar mapas de Carnot, que es mucho más poderoso, de hecho. ¿Sí? ¿Dudas? Me faltó borrar el plificado, ese, plificado. Ya, porque si no hubieran dudas, entonces lo que vamos a hacer entonces es resolver otro problema, ¿ya? Por lo general en la segunda clase del día vamos un poquito más rápido, así que si es que ya si terminamos un poco antes y ya la clase siguiente, bueno, y en realidad ustedes pueden resolver todos los ejercicios que son de análisis que están en la guía. Y la clase siguiente, como digo, vamos a hacer un ejercicio como un poquito mayor nivel, ¿no? Ya, así que vamos a buscar el ejercicio, que lo tenemos acá mismo, de hecho. Ahí. Y la misma dinámica. Vamos entonces a analizar este circuito. Este circuito me parece que sí, lo saqué de otra clase, bueno, de un curso similar. Ahí está.
¿qué hacemos ahora? De hecho, me parece que en este podría ser hasta más simple, ¿eh? Vamos a realizar la operación que nos indica esta puerta lógica, ¿cierto? Que es una puerta AND. Así que va a multiplicar A y B, que los tiene en su entrada. Luego, ¿cierto? Vamos a obtener acá el B negado. Después acá vamos a sumar lo que tenemos de acá, este producto, ¿cierto? Voy a ir escribiéndolo así para que nos quede 100% claro. Acá lo mismo. Va a ser este B negado que llega, ¿cierto? A estas dos puertas. Acá nos queda AB más B negado. Y acá nos va a quedar entonces, voy a completar la línea que está media cortada ahí. Muy bien. Sería, acá llega el C, así que nos queda B negado más C, y recuerden que como está en este caso negado, es una puerta NOR, queda una suma negada. Ahí. Y por último, obtenemos esta expresión. Va a ser el producto negado de ambos términos, ¿cierto? Así que ese término y ese término van a quedar multiplicándose y negándose. A, B, más B negado. Ahí. Y ahí, mientras ustedes lo copian, quiero que piensen en lo siguiente. ¿Cómo lo resolverían ahora? Porque este problema en específico, claro, la expresión no es tan compleja, ¿cierto? Así que podría probablemente hacerlo sin ningún inconveniente con álgebra. Pero, ¿qué harían primero? ¿Cómo lo simplificarían? Usando álgebra. Aplicarían De Morgan, desarrollaría los paréntesis. ¿Qué es eso que está ahí? Oh. Ah, esta ventana está acá. Ahí. ¿Ya? Y en específico, quizá muchas veces en estos casos, los paréntesis primero sí, por lo general eso ayuda bastante porque tiende a quedar más simple antes de aplicar De Morgan, que era el caso contrario de lo que habíamos realizado. ¿Se acuerdan lo que les mostraba yo en la clase anterior? Entonces, probablemente acá y acá. Y de hecho ahí puedo simplificar de forma directa, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta expresión? Miren esta expresión. A más A negado B. ¿A qué lo que era igual? A más B, ¿cierto? Y de hecho, si yo dijera, por ejemplo, esto, miren. A negado más A, B, se aplicaría exactamente lo mismo, porque lo importante es que aparezca una variable más ella misma negada por otra cosa, ¿cierto? Y ahí lo que queda en definitiva es la variable más esa otra cosa, por decirlo así, ¿cierto? Así que aquí se cumple exactamente lo mismo. Quedaría la variable, ¿cierto? Acá queda negada por otra cosa, así que nos queda A negado más B. ¿Por qué lo digo? Porque de hecho se aplica en este caso también, ¿cierto? Ahí nos quedaría entonces, si yo lo expreso acá, nos queda de la siguiente manera. Voy a copiarlo tal cual así para irlo desarrollando ya. AB más B negado. Acá B negado más C. Todo negado. Ahí. ¿Cierto? Y dentro de ese paréntesis entonces lo que nos va a quedar va a ser algo así, miren. Va a quedar el A más B negado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve o no? Sí, porque se elimina simplemente lo que tiene en este caso negado. Luego aquí yo podría aplicar De Morgan quizá para este término que está ahí, porque va a tender a quedar más simple. Si se fijan bien va a quedar como la multiplicación ahora, ¿cierto? Porque se cambia la operación de una suma a una multiplicación al aplicar De Morgan, y además van a quedar negados los términos. Por tanto nos va a quedar dos veces negado el B y el C una vez negado. Y estaba todo negado, ¿cierto? Así yo digo entonces A más B negado. Acá nos queda, por tanto, de hecho lo puedo poner sin paréntesis incluso, nos queda B por C negado. Y ahí puedo desarrollar.
Y nos va a quedar así nuestro f de a, b, c, que va a ser igual ahora a. Dejo la negación afuera, ¿cierto? Nos queda entonces a, b, c negado, más b negado, b, c negado. Y aquí vemos directamente que este término, ¿qué es lo que es igual? Recuerden que a por a, o sea, a negado por a, es 0, efectivamente. Así que eso me da 0. De esa forma nos queda el a, b, c negado, más, bueno, en realidad eso nos quedó 0, ¿cierto? Así que lo vamos a simplificar. Vamos a ponerle acá un 0. Ahí, ¿cierto? Nos queda negado. Y nos queda la función f ahora simplemente como esto. A negado más b negado más c. Ahí, ¿cierto? Y tendríamos la función. En este caso fue relativamente simple desarrollar ese término. O en realidad simplificar más bien de esa manera. Ahí. Y ahora deberíamos nosotros poder completar nuestra tabla de verdad, ¿cierto? Y por mientras yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos ceros y cuántos unos tiene la función? ¿Cuántos ceros y cuántos unos tiene la función? Obviamente en la tabla, ¿cierto? Ya. Dos ceros, un uno. Mira, recuerden que como está expresado ahora como una, en este caso, como una suma, o si lo quisiéramos ver como si estos fueran productos, pero claro, de una sola variable, ¿cuándo se hace 1 nuestra función? Pensémoslo así. Cuando el a es 0, ¿cierto? Porque si el a es 0 queda negado, esto nos da 1 inmediatamente. Cuando el b es 0, también, ¿cierto? Y además cuando el c es 1, porque si el c es 1, inmediatamente nos va a dar, en este caso, 1. Así que en realidad tendríamos todos estos casos, mira. Tendríamos cuando el a es 0, ¿cierto? 4, de hecho lo voy a hacer un poco más grande para que nos quede con espacio suficiente. Cuando el a es 0, que son 4 combinaciones posibles, y los otros pueden ser cualquiera. También vamos a tener, ¿cierto? Eso va ahí. Cuando el b es 0. Ahí. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y como puedes ver, se repiten algunas. Nos queda ahí. Cuando el c es 1 también. Y las otras toman cualquier valor. ¿Sí? Y ahí nos quedan entonces todas las combinaciones. Como podemos ver, ¿cuál se repite? Por ejemplo, el 0, 0, 0 está repetida. También el 0, 0, 1, porque ya está en la primera, ¿cierto? Después ya no veo repetidas ahí. Acá está repetido el 1, ¿cierto? Ya aparecía en esta combinación. El 3 también está, porque ya aparece ahí, ¿cierto? El 5 también, pero el 7 no lo entrega ninguna. ¿Sí? Así que ¿cuántos unos tenemos? Tenemos este, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 unos y un 0, que sería el 1, 1, 0. Y una forma de poderlo evaluar también es la siguiente, porque yo acá, ¿cómo lo hice? Asumiendo que estos son productos, ¿cierto? Pero solamente de un término. Pero lo podríamos haber hecho fijándonos, por ejemplo, en los ceros. Así, miren. F de A, B, C. Si yo hubiera tomado que esto es una suma, yo podría haber dicho, pero miren, entonces cuando yo tengo el 1
el 1, ¿cierto? Y acá tengo un 0. Esto me va a entregar un 0. Solamente en ese caso, ¿cierto? En todos los demás casos vamos a tener unos. Esa es una forma de verlo si lo quiero trabajar con los ceros. Yo lo personal lo encuentro un poco más simple de esta manera, ya trabajándolo con los unos. ¿Sí? ¿Se entendió? Si me preguntan a mí, yo lo encuentro como más directo, a pesar que se escribe un poquito más, pero esto también se puede resolver de una, ¿cierto? Porque yo lo que diría es cuando la función es cero. La función va a ser cero solamente cuando el A sea 1, ¿cierto? Cuando el B sea 1 y además cuando el C sea 0. Yo sé que solo en ese caso esto va a poder ser 0. Y ahí lo ponemos. Y para todos los demás simplemente es 1. ¿Sí? Esa es la alternativa. ¿Se entiende? Ya, muy bien. ¿Sí? Ambas son válidas. Apuntar a los ceros o apuntar a los 1. Y luego de esto ya tenemos la tabla de verdad, ¿cierto? De hecho, simplificamos, no se puede simplificar más porque si tú te fijas bien, y si se fijan ustedes, miren, ¿qué pasaría si hubiera ocupado, por ejemplo, un mapa? Supongamos que yo quiero hacer un mapa para simplificar acá. Y digo A, B, C, 01, 00, 01, 11, 10. Esta es la función f, la que quiero sacar. ¿Dónde están los 1? En todos lados menos en el 6. ¿El 6 cuál es? El 6 es el 11, 0, ¿cierto? Para decir esta casilla. Así que en realidad hay unos acá, acá, acá y acá, ¿cierto? Y yo podría formar grupos. Podría decir, por ejemplo, voy a formar este grupo de acá, ahí. Voy a formar, por ejemplo, ese grupo de acá y ese grupo de acá. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría F, ¿cierto? El grupo verde sería simplemente anegado, porque estaría cambiando, ¿cierto? El B y estaría cambiando el C. Tendría, ¿cierto? Que el grupo rojo, ¿cómo quedaría? Quedaría, el A cambia de 0 a 1, se va, el B queda en 0, ¿cierto? Así que va a quedar, y queda negado, ¿cierto? Porque estoy trabajando con los unos. ¿Qué pasa con el C? El C podemos ver, ¿cierto? Que para este grupo rojo vale 0 y vale 1, así que se va. Y el último término que nos queda, si trabajamos con los unos, ¿cierto? Es el que corresponde al grupo azul. Para eso entonces yo digo, va a cambiar el A, ¿cierto? De 0 a 1, va a cambiar el B de 0 a 1 y el C va a estar fijo en 1. Así que me quedaría, por tanto, el C. Y fíjate que llegamos a la expresión. Pero ¿qué pasaría si es que yo, por ejemplo, a partir, obviamente, conociendo la tabla, yo realizara la operación, pero ahora simplificando desde los ceros, o usando los ceros más bien, ¿cierto? Yo iría a B, C, tendría 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ahí, ¿cierto? Y simplifico así. ¿Cuáles son los grupos que puedo formar? En realidad solo uno, ¿cierto? No puedo formar más que eso. Formo este grupo. Y eso me entrega la siguiente función. Vamos a decir que va a ser f igual a. Como no lo puedo formar ningún grupo, van a quedar todas las variables. El a está fijo en 1, ¿cierto? El b está fijo en 1 y el c está fijo en 0. Pero en este caso, si están en 1, quedan negados, ¿cierto? Así que me quedaría el a negado, más el b negado y más el c. ¿Y qué nos dio? Lo mismo, ¿cierto? De hecho, trabajando con los ceros, trabajando con los unos, y en este caso hicimos álgebra y llegamos a lo mismo, ¿ya? Algo muy importante, esto no siempre se cumple así, ¿ya? Porque lo importante es más que nada que una función determinada con otra que sea equivalente a ella, que tenga los mismos unos en la tabla, los mismos unos y ceros, ¿ya? No tienen por qué ser siempre iguales. Este es un caso bien particular y en realidad, como no es tan complejo, tiende a quedar así. Por último, vamos a obtener el circuito y para eso lo que vamos a hacer entonces es esto. Vamos a decir la función simplificada, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Y que de hecho estuvimos comprobando después con los mapas, ¿cierto? Vamos a tener el A negado, así que yo pongo el A negado con una puerta NOT. Vamos a tener el B negado,
Así que yo pongo el B negado con una puerta no. Vamos a tener el C sin negar, así que lo dejamos así. Y por último va a ser una suma, ¿cierto? Como ustedes lo pueden ver ahí en cualquiera de las tres versiones. Y nos queda. Por último, el circuito simplificado sería ese. La suma del A negado, del B negado y del C va a corresponder en este caso a la función. Claramente se simplificó un montón, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, como les comentaba, ahora lo que quedaría sería ver después unos casos un poco más complejos, los cuales, de hecho, les muestro uno que tengo por acá, me parece que está acá. No, de hecho es la resolución. Obtener la función lógica simplificada y tabla verdad. Ese es el que vamos a resolver para la siguiente clase. Y que, como les digo, hacerlo solamente con álgebra se puede, pero tiende a ser más complejo porque la expresión crece mucho, mucho en realidad. Y ahí lo que corresponde, o que en realidad resulta mucho más simple, es aplicar una tabla, que es la que ustedes veían acá, un pequeño adelanto, que tiende a quedar, por mucho que se vea como un montón de ceros y unos, créanme que es más fácil de evaluar. ¿Ya? Pero eso ya es un adelanto para la clase siguiente. Así que si no hay más dudas, por hoy día estaríamos ok. Y nos veríamos el próximo lunes. Ya ahí no debería tener problemas porque ahora el computador ya no está explotando. Al menos. ¿Se acuerdan la última clase que se cayó algunas veces? O sea que me caía yo algunas veces. Ahora se ha mantenido bien, de hecho. Aunque estamos con lo mínimo de programa instalado. Y ya el lunes o martes por ahí me deberían llegar unos componentes nuevos, así que ahí armo otro computador más potente y ya no tenemos problema de ese estilo. Bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos entonces en la próxima clase. Que estés bien. Chao, chao. Que estén bien todos. Por ahí veía otra persona más. Sí. Chao, chao.